Algo importante que tú comentabas, que sí que no debería de haber problema muchas veces con poner información, por decirlo así, en otro formato o distinta o estructurada de forma diferente, porque al fin y al cabo el comportamiento que nosotros tenemos con los dispositivos móviles de búsqueda o de navegación no es el mismo que tenemos con el dispositivo de escritorio, ¿no? Muchas gracias, Aleida, por dedicarnos este tiempo. Te voy a presentar, aunque creo que poca presentación te falta. Aleida, por si alguien no la conoce, bueno, es una especialista SEO internacional desde hace un montón de tiempo, muchos años, tiene su propia agencia Orianti, me escribe en los medios más prestigiosos como puede llegar a ser Search Engine Land, Search Engine Journal, Moz, conferencias en no sé cuántos países. ¿Cuántos países? Aleida, yo te he visto en 3 o 4 por lo menos. Sí, bueno, más de 20, ¿eh? No, no, no. Más de 20, por eso, Y, y a decir verdad, en este año, bueno, literalmente no fueron muchos por lo del coronavirus, pero bueno, no me quejo porque ya necesitaba un año un poco de descanso de Pues charla. sí, es un año especial para todos, ¿no? Y al final yo creo, yo también he asistido a algunas, pero realmente creo que están muy bien para, bueno, es más práctico incluso para llegar a aprender cosas, pero el tema del networking y a mí al menos no me funciona muy bien durante este año con las conferencias online. No sé qué sensación tienes tú o qué experiencia. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que quizá esa es un poco la carencia que tienen los eventos online, que para esa parte de networking que se da de forma muy natural en eventos físicos, eh, aunque en algunos casos creo que han habido eventos online que se han habilitado como salas para que la gente hiciera hangouts, etcétera, etcétera. Hombre, no es lo mismo y obviamente ese es el atractivo, yo creo, un poco adicional, específico que tienen los eventos en persona, ¿no? Que vas a Claro. poder interactuar, que vas a poder ir a, yo qué sé, de caña después del evento, quedar con alguien a comer o a cenar, cosas así. Yo creo que y bueno, el nivel de confianza que puedes desarrollar también en un evento a nivel personal con otras personas no es el mismo que a nivel online, ¿no? Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo ha sido un buen sustituto, no completo, no lo voy a decir que completamente. Sin embargo, yo creo que sí, y quizás la parte positiva que ha tenido todo esto es que ha permitido que mucha gente que normalmente no tenía acceso a ir a eventos en persona, ha podido tener acceso a muchísima más información, muchas veces de forma hasta gratuita, muy, muy, muy barata, que de otra forma no podría, ¿no? Entonces yo creo que sí que dentro de lo que cabe, la parte positiva de todo esto es que ha, por decirlo así, ha democratizado bastante lo de los La eventos. asistencia. Yo creo que en el futuro también, sí, van a haber eventos en personas y siempre va a haber esa necesidad por lo que comentábamos antes, ¿no? Pero yo creo que siempre, yo creo que ha sido un punto de inflexión, ¿no? Para que hay un poco más de mezcla, ¿no? En los tipos de Sí, eventos que se organizan, porque yo creo que antes, literalmente, lo típico, porque ya era el status quo, ¿no? Nadie se iba a claro. plantear hacer eventos online, no se veían igual de atractivo y ahora quizás por el nivel de alcance que pueden llegar a tener a nivel masivo, pues sí, quizás se vuelve algo para mezclar un poco más. Sí, muy de acuerdo contigo. Perdón. Mira, la idea hoy va a ser nada, muy rápida. 4 o 5 preguntas, ¿vale? En eLabs tratamos de tener con los clientes una relación muy sincera. ¿Qué quiero decir con eso? Al final, en todo proceso de proyecto SEO hay que tomar decisiones muchas veces, ¿no? Hay decisiones que pueden alargar el tiempo, acortar el tiempo del proyecto, performar más en cuanto a transaccionabilidad, ¿no? Y creo que la única forma de realmente ganarte el cliente, hacerle partícipe del proyecto y al final, pues no nos olvidemos que el SEO es un medio, ¿no?, para traer visitas que acaban generando alguna cosa, ¿no? Entonces, la mejor manera es hacerle que el cliente realmente entienda todo, ¿no? Entonces, creo que en el app, de esta forma, pues somos 100% transparentes. Nos gusta educar. El SEO no es una caja negra, ni mucho menos. Esto hay mucha gente que le interesa venderle así. No es nuestro caso. Y me gustaría, pues nada, que la charla que tendremos ahora, pues que sea muy de tú a tú, muy sincera, ¿no? Y sin pues tener que explicar las cosas
de formas complicadas, porque al menos a nuestra audiencia no, generalmente son pues, gerentes de marketing que tienen que tomar decisiones, pero que realmente el SEO no es que no les interesa, porque interesarle le interesa a todo el mundo, pero le interesa como un medio y para tomar las buenas decisiones. ¿De acuerdo? Así que nada, sin más, nos espera bueno, acabamos de tener un update interesante. Yo ya no sé cuántas cosas he leído, cada uno dice una cosa diferente. Nosotros en Labs tenemos más de 500 cuentas de Analytics en diferentes países, obviamente. Esto nos ayuda mucho a ver qué está pasando, ¿no? Y vamos por la primera. ¿Cómo ves la evolución del SEO en el móvil? ¿Qué crees que está afectando? ¿Qué crees que pasará el año que viene? Sí, es curioso porque, bueno, con por decirlo así, la transición o la migración de Google al Mobile First Index, que realmente es mobile only. Cuando se comentó lo del Mobile First Index, yo creo que todavía se comentaba al inicio de una forma un poco ambigua y se entendía que sí, Google iba a dar prioridad al contenido que se encontrara, al rastrear y a indexar el contenido móvil, pero que todavía de alguna forma no pasa nada, que si no lo tienes en tu versión móvil, pues si estás, por ejemplo, haciendo una publicación dinámica o con una web móvil independiente y no tienes todo el contenido ahí, no pasa nada porque todavía se va a poder todavía posicionar con algo que tenga solo en desktop. Y no es así, ya John Mueller hace un par de meses confirmó que no, va a ser realmente un mobile only, solamente el contenido que tenga accesible para el Google Bot móvil va a ser el que ellos van a tomar en cuenta para rastrear, indexar y posicionar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que para un gran porcentaje de webs, normalmente las más pequeñas, normalmente, por ejemplo, ese tipo de webs que utilizan WordPress, un ejemplo, o que utilizan CMS que ofrecen versiones móviles que utilizan un diseño web móvil responsive, no van a tener ningún problema y han sido migradas en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque el contenido que ofrecen a nivel móvil es el mismo que ofrecen para desktop, ¿no? Las webs que sí pueden llegar a tener un poco más de problemas y son aquellas que aún no han sido migradas y que Google va a terminar de migrar al migrar todo el index prácticamente en marzo del próximo año, que han confirmado, son aquellas que sí tienen otro tipo de configuración móvil, una publicación dinámica, que es identificar el agente de usuario y mostrar un HTML diferente que se adecua completamente a los dispositivos móviles y que muchas veces no muestra exactamente el mismo contenido. Es genial para ofrecer una experiencia de usuario muchísimo más personalizada y que saque, por decirlo así, el mayor provecho al dispositivo o a las diferentes dimensiones y principios de diseño y de usabilidad que debemos de tener en cuenta con un dispositivo móvil, pero que muchas veces también cuando se ha desarrollado no se incluye exactamente, no solamente los mismos metadatos, pero la configuración no es la misma, no se incluye en el marcado estructurado, no se incluye el hreflang, no se incluye todo el texto completamente muchas veces para que se cargue más rápidamente. Muchas veces se han buscado, como, por decirlo así, alternativas o parches o workarounds para intentar que la versión móvil sea más ligera y sea más rápida, y eso significa que todo el contenido que está en desktop no se ha trasladado a la versión móvil, ¿no? Ya sea por una configuración de publicación dinámica o de web móvil independiente, ¿no? Entonces, ese tipo de webs, que normalmente son las webs más grandes, las webs que tuvieron una versión móvil desde hace muchísimos años, antes que el diseño web responsive se popularizara tanto, ¿no? Son ese tipo de webs que ahora mismo son las que están trabajando, por decirlo así, para asegurarse que realmente existe una consistencia entre lo que ofrecen en la versión de escritorio versus su versión móvil, ¿no? Por lo demás, yo creo que la gran mayoría de la gente no debería, si tiene una versión web responsive y permite al Google Bot de smartphone rastrear e indexar sin problemas el mismo contenido, no debería haber ningún problema, ¿no? Yo esperaría, idealmente. Es interesante, ¿no? Porque sí que he tenido la oportunidad de colaborar en el desarrollo del capítulo SEO para el almanaque web, para el Web Almanac
de este año, que se hace con millones de sitios, 6,5 millones de sitios que se recogen del HTTP Archive. Hay capítulos de todo tipo, ¿no? De CSS, de velocidad, de todo tipo, y hay un capítulo dedicado al SEO, y lo que se hace es prácticamente recoger un poco el estado de optimización de esa muestra, de esa gran muestra de los sitios web, ¿no? Y es curioso ver que sí, con todo lo que he comentado de que la mayoría de los sitios no deberían de tener problemas, sí, la mayoría no, pero sí que cuando hicimos comparativas de analizando las páginas del render DOM que se ejecutan directamente con ya ejecutadas, las páginas y lo que se muestra en el HTML puro, y así como lo que se muestra en desktop versus lo que se muestra en móvil. Y de forma consistente siempre nos fuimos encontrando que la versión de desktop muestra más contenido, muestra más enlaces, es decir, que sí que hay cierto porcentaje de sitios que sí siguen utilizando esas web móviles dinámicas y web móviles independientes, y ya ha quedado reflejado en el estado de la web, en el capítulo SEO del HTTP Archive, del Web Almac. Y incluso muchas veces no se dan cuenta, ¿no? A mí me ha pasado, y a mí me ha pasado con algunos clientes de tener alguna, vamos a llamarla, un pequeño susto en algún update, y gracias a ello descubrir que nos hemos olvidado de poner los mismos links exactamente en una determinada tipología de páginas, que no sé, pues que los filtros de los navigators, por ejemplo, teníamos unos cuantos links en HTML normal que no nos habíamos olvidado, que la parte móvil no estaba. Y realmente hemos visto muchos cambios cuando te lo has olvidado en cómo Google interpreta o el valor que le da, ¿no? A día de hoy ya al linking interno, que para mí desde el móvil pues ahora pues es una cosa que ha cambiado mucho. Y solo recogiendo otra idea de lo que tú has dicho, ¿no? Al final has dicho conceptos muy avanzados, ¿no? Que realmente al final hay muy pocas webs, que al menos yo tengo menos clientes, ¿no? Que realmente llegan a ese nivel de perfección, ¿no? Es decir, vamos a hacer webs muy accesibles, muy rápidas, hasta que voy a llegar al punto de cargar menos contenido para que vaya más rápido, en función mucho de la perspectiva o lo que conozca del usuario, ¿no? Entonces, yo al final creo que, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero que realmente las no son tan diferentes, es decir, las versiones de las webs. Si tú eres capaz de conceptualizar realmente qué es lo más importante para tu usuario, tenemos que ser capaces de representarlo desde un móvil o desde un desktop. Y desde el desktop, por supuesto, que tiene que tener más información, porque realmente tengo una pantalla más grande que me permite presentar más información. En cambio, no tiene que haber ningún problema, porque Google tiene que ser suficientemente inteligente para darse cuenta que en el móvil no necesito tanta información. Entonces, yo creo, ¿no?, que hay gente que al final se vuelve un poco, no sé si llamarle loca, ¿no?, en cuanto a igualar las versiones. No tienen, porque para mí, desde mi punto de vista, las versiones no tienen que ser 100% idénticas. Hay una estructura, una base que tiene que estar en los dos lados, pero en el desktop Google tiene que ser capaz de interpretar que tiene que haber más información, porque el usuario la puede necesitar. No sé qué opinas. Bueno, en teoría yo creo que eso ya lo vamos a ver finalmente reflejado cuando pasemos totalmente al Mobile First Index, pero Google ha comentado que para ellos no va a haber ningún problema con lo que existía hasta ahora en desktop. Por ejemplo, en desktop, si no mostrabas el contenido por defecto al usuario, visualmente desplegado el texto, y lo mostrabas escondido con CSS, con un visibility hidden o display none, por ejemplo, con utilizando tabs, etcétera, cualquier tipo de mecanismo para que el usuario no lo viera, a pesar de que estuviera en el HTML, Google no tendría ya a darle el mismo peso a esa información en escritorio. Sin embargo, en móvil, si utiliza este tipo de mecanismos en tu diseño web móvil, no debería haber problema, porque ellos entienden que
la visibilidad y el formato es distinto, y lo que tú tienes capacidad de mostrarle al usuario muchas veces por defecto no va a ser lo mismo, y existen otro tipo de limitaciones, ¿no? Pero lo que tú has dicho a nivel de la capacidad de Google de poder entender y a lo que le da peso, yo creo que Google está, por decirlo así, evolucionando a ese nivel con otro tipo de señales que está tomando en cuenta de distintas formas. Por ejemplo, las últimas actualizaciones que hace, que prácticamente son influenciadas por el llamado EAT, ¿no? El EAT, la experiencia, la autoridad, la trustworthiness, que es la confianza del sitio, que son, por decirlo así, que intentan replicar la experiencia que dan al usuario, ¿no? Más allá de la relevancia y popularidad, ¿no? Y por otro lado, con lo que ya anunciado, que van a hacer una nueva señal que va a tomar en cuenta desde el próximo año, en mayo, Page Experience, la experiencia de página, que no es otra cosa que la usabilidad, por decirlo así, de las páginas, que es el Core Web Vitals, que es la velocidad, la consistencia del diseño, de cómo se le despliega al usuario, el uso de pop-ups o de interstitials que hacen la experiencia o no, el hecho de que las páginas sean seguras. Entonces, prácticamente, por decirlo así, simplemente resumir o tomar en cuenta y hacer una sola señal de todas estas configuraciones que ya sabíamos que Google tomaba en cuenta en la gran mayoría de los casos, o que ellos ya habían confirmado que eran señales para ellos, en una sola, confirmando de que la experiencia de la página es importante y la experiencia de usuario es importante, ¿no? Algo importante que tú comentabas, que sí que no debería de haber problemas muchas veces con poner información, por decirlo así, en otro formato o distinta o estructurada de forma diferente, porque al fin y al cabo el comportamiento que nosotros tenemos con los dispositivos móviles de búsqueda o de navegación no es el mismo que tenemos con el dispositivo de escritorio, ¿no? Es curioso porque nuevamente con los datos del almanaque web, ¿no? que analizamos para el capítulo SEO, fue curioso ver cómo cuando tomamos los datos de Core Web Vitals para ver cuántas páginas pasaban la validación de Core Web Vitals y las métricas que sacábamos, fue curioso ver que el 33% de las páginas de escritorio obtuvieron un buen score good, es decir, que cargan en menos de 2,5 segundos en Core Web Vitals, pero solamente el 19% de las versiones móviles, de las páginas móviles, lo pasaron con el bueno, ¿no? Con el good, con ese mismo score. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que terminamos, claro, cómo terminamos de rediseñando, y esto va más allá del SEO, esto tiene que ver con experiencia de usuario, cómo se termina rediseñando ese mismo contenido que muchas veces existe, supuestamente para que sea más atractivo o más usable desde un punto de vista de un usuario móvil, y que al final, por intentar meter, por ejemplo, yo qué sé, carruseles de una forma o imágenes que cargan con otro tipo de priorización, y cómo utilizamos y mostramos el contenido, etcétera, o el uso de JavaScript, que nuevamente con todos estos frameworks que existen ahora, que se basan en JavaScript, hay una sobreutilización de JavaScript que ni siquiera se ejecuta completamente en la gran mayoría de los casos, y ni siquiera se utiliza para mostrar cosas importantes en todos los casos. Entonces, cómo eso termina teniendo un impacto no solamente ya a nivel de rastreabilidad, indexabilidad, etcétera, cuando se utiliza el client-side rendering para mostrar contenido importante, ¿no? Pero desde un punto de vista de usuario, de carga para el usuario, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que cada vez el SEO, y eso es lo que una de las cosas que más me gusta de cómo está evolucionando el sector, ¿no? Se conecta cada vez más con la experiencia de usuario, con la autoridad del contenido, y la confianza que genera el contenido, con todas estas métricas que van más allá de la pura relevancia y popularidad del contenido, ¿no? Yo aquí, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que parte de nuestro trabajo es también cuando educas al cliente, ¿de acuerdo? Al final, a mí me da la sensación que el camino que está tomando Google, ¿no? Los factores que está analizando, pues tiende a que pasen cosas como: cada vez va a ser más complicado que con un simple update, un core update, sea instantáneo el recálculo de las posiciones. Es decir, no sé si estás de acuerdo,
cada vez para calcular los rankings, al final la parte técnica del SEO es la fácil. Si la sabes hacer, si tú haces bien toda la parte técnica, todo lo demás va solo. Pero ahora ya como que la parte técnica ya ha perdido importancia, eso, o la tienes bien hecha o no la tienes. Si no la tienes, no posiciones. La tienes, venga, ahora empezamos a hacer SEO. Y lo que necesitas hacer para hacer SEO, no lo puedes saber con una simple fórmula matemática, para que nos entendamos. Entonces hace que cuando tengamos que pensar sites, tenemos que tener conciencia que depende cómo hagamos las cosas, siempre necesitaremos un core update para si he salido mal parado o bien parado, de primero que tenga otro efecto. No sé si me he explicado muy bien. Sí, bueno, definitivamente lo que yo siempre he comentado y me gusta que lo digas porque mucha gente correlaciona o equipara cuando se habla de SEO técnico el SEO avanzado, ¿no? O el más complejo. No. Para mí es la base del SEO. Si un sitio no es rastreable y no es indexable, apaga y vámonos, no tienes la base. SEO, es así. Pero sí, es la base. Lo que pasa es que se puede llegar a ser más complejo cuando tienes plataformas legacy, cuando eres una empresa que tienes una arquitectura complejísima, etcétera, etcétera. Pero son casos, nuevamente, eso no es la gran mayoría de las webs que están creadas en WordPress y ahí están los datos, ¿no? Eso debería de ser el problema muchas veces. Viene que muchas veces no se tienen los recursos técnicos cuando son las webs pequeñas, ¿no? Y cuando son las webs grandes, que no se tiene la flexibilidad, se tienen los recursos, pero no se tiene la flexibilidad para hacer los cambios, ¿no? Ahora, por otro lado, para mí lo más difícil y siempre lo más complejo del SEO ha sido, en todo caso, lo que no depende de ti directamente. Claro. El contenido depende de ti. La optimización técnica, al fin y al cabo, tú tienes una influencia directa. En lo que no tienes no deberías de tener influencia directa. Claro, no deberías. Es en la popularidad, en los enlaces, en lo que... Claro. Que no se crean en tus propias webs, ¿no? Y que debería de ser un reflejo, en teoría, de tu autoridad de marca en el sector, ¿no? Para ver qué tanto influencia deberías de llegar a tener cuando te llega a posicionar, ¿no? Pero yo creo que Google, al fin y al cabo, cuando ellos crearon su algoritmo de búsqueda, etcétera, etcétera, comenzaron a tener en cuenta la popularidad, tomando en cuenta los enlaces, ¿no? Al fin y al cabo, los enlaces pueden ser, desgraciadamente, fácilmente manipulables, aunque ellos han subido su nivel, han mejorado muchísimo el nivel de detección, hay que ser muchísimo más sofisticado hoy en día para poder manipular esto más que hace 10 años, por ejemplo, pero todavía es posible, ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo lo que Google ha llegado por decirlo así, a hacer en sus últimas actualizaciones, sobre todo después de cuando ha comenzado a utilizar Machine Learning, etcétera, etcétera, es que lo que ellos quieren replicar es el mismo comportamiento o identificar el efecto que tiene con los usuarios reales, con las personas. ¿Qué es lo que quiere que el usuario vea en las primeras posiciones? Aquellos que ellos saben que personas antes han encontrado útil y han encontrado ser relevante y han tenido un buen engagement con ese contenido en el pasado, ¿no? Y tienen raters también, que ellos mismos han llegado a publicar el formulario que utilizan los raters para valorar ese contenido, que es tomado en cuenta dentro del propio Machine Learning que ellos tienen para hacer pruebas y validaciones. Y muchas veces cuando ellos lanzan las actualizaciones, yéndonos a la parte de la actualización, ¿no? Sí, vemos esto, ¿no? Que muchas veces la web que ha sido afectada, un ejemplo, en la actualización de mayo, vuelve a ser afectada, pero totalmente de forma opuesta en la actualización de agosto. Un ejemplo, que perdió tráfico y perdió posiciones en la actualización de mayo y que de pronto en la actualización de agosto gana rankings, muchas veces los que había perdido en la actualización anterior sin haber hecho nada. O nada distinto, ¿no? Ellos siguen su camino, ellos siguen su proceso SEO, el roadmap que ya tenía y quizás puede llegar a ser frustrante, ¿no? Porque yo he tenido ese tipo de casos de clientes, sobre todo en el sector Your Money of Your Life. Yo he llegado a tener clientes de fintech o publicaciones que tienen secciones de health, que son relacionadas con cosmética o con salud, y ahí hay una mezcla de temas que Google toma en cuenta como si fuera de salud, ¿no? Y
y se ven ese tipo de defectos en la actualización. Que muchas veces sabes que no tienes la mejor experiencia de usuario porque necesitas sí o sí, porque ese es el drama de los publishers, ¿no? Necesitan tener un anuncio que a uno le gusta que esté above default, que se muestre por defecto al usuario, pero es que tú como SEO, y nuevamente viene nuestro rol, ¿no? Y viven de ellos, ¿no? Y al final Google vive de esos anuncios, que sus ingresos son los anuncios que no quieren ver. Aquí, mira. Necesitamos tener un balance, ahí el punto está en que necesitamos tener un balance y aquí viene la reflexión que yo creo que va un poco de la mano, antes de cambiar de tema con lo que tú comentabas, que al fin y al cabo Google testea, Google valida lo que en teoría va a generar una mejor experiencia de usuario. Muchas veces es efectivo y da con el clavo y realmente así, muchas veces vemos como efecto después de una actualización que el blend de los resultados que muestra muchas veces para alguna búsqueda no es realmente el más diverso y es el mejor y es el que ofrece una mejor experiencia. Y así se ve muchas veces que muchas actualizaciones son realmente reversos, ¿no? de lo que ha hecho antes. Desgraciadamente, algo con lo que tenemos que trabajar hoy en día y tenemos que asumir que muchas veces no es por nada malo que hayamos hecho, sino que Google está testeando y está validando qué es lo que da mejor experiencia al usuario. Mira, y esto me has dado pie a una pregunta que yo es una cosa que pienso, y lo digo tal cual como te lo voy a decir así a los clientes, que no tenía pensado hacerte, pero creo que es muy importante. Como parte de esta puntuación o de este scoring que le da a las webs en orden de salir mejor posicionadas, yo cuando veo al final que sites a los que yo controlo o sé que hacen contenido de calidad, hablamos sites ya de más de 500.000 de visitas diario, típicos de contenido, el típico how to, por ejemplo, vamos a hablar de how to, ¿no? De cómo hacer cómo pintar una pared, por decir algo. A mí me da la sensación que al final Google se está volviendo, y ojo como te lo diré, esto es entre tú y yo, eso, ¿no? Un poco random. ¿Qué quiere decir un poco random? Yo tengo clientes que están en más de 20 países, siguen la misma política de contenidos. Es decir, cuando yo no voy a traducir una receta de cómo hacer pollo al limón. No la voy a traducir, no. Voy a ir a Colombia, voy a ir a ver los ingredientes que se usan en Colombia, la voy a traducir bien hecha, no una traducción al colombiano, sino con los alimentos colombianos, lo mismo en Francia, lo mismo en Turquía, lo mismo en tal. ¿De acuerdo? Incluso llegando a hacer bien este nivel de traducción, que para mí eso es hacer una traducción, ¿no? Traducir no es lechuga tal. No, es hacer una receta que se puede hacer en el país que la van a consumir. Incluso haciendo todo esto, tú ves updates que no tienen sentido por países. Es decir, yo aplico unas reglas de contenido y de calidad de contenido. La web es la misma estructura, misma velocidad, yo qué sé, CDNs locales, todo lo que quieras. Y hay países que subes, bajas, ves que el país que has caído no es que tengas una competencia mejor, que podría ser y ponerse en un país. ¿Qué opinas de esto? Sí. No sé si es de la palabra random, Aleida, o no sé cómo lo llamarás tú, pero yo... No es random, pero eso yo que hago mucho SEO internacional a muchos mercados, eso está claramente, muy, muy, muy claro para mí, que Google no utiliza los mismos criterios o las mismas, o necesariamente para posicionar el contenido en distintos países, aunque el idioma sea el mismo, ¿no? Y eso lo ves claramente, por ejemplo, el contenido que llega a posicionarse muy bien en un mercado como Colombia, como Perú, como México, cualquier país de Latinoamérica, aunque sea un país grande, donde en teoría el ecosistema de webs está más desarrollado, está más maduro, ya ni hablar si te vas a un país pequeñito, si te vas a un Honduras o un Nicaragua o un tal, que hay 4 webs publicadas. Y lo digo yo que soy nicaragüense, que después no me digan, aquí está que yo soy nicaragüense y hay 4 webs peladas en Nicaragua aún todavía, desgraciadamente, ¿no? Esto tiene que desarrollarse normalmente. Pues la cuestión es esa. Google no puede aplicar los mismos criterios porque si no se queda sin webs que posicionar. Entonces las webs que iba a posicionar en los primeros lugares para ciertos términos en mercados más pequeños, menos competidos, no van a ser los mismos, los criterios no van a ser los mismos que cuando posicionas algo en España, donde hay muchísimo más webs publicadas sobre cualquier tema
Y ahora eso a muchísimo más nivel si te vas a un mercado como el británico o el americano, ¿no? Ahí definitivamente el contenido sí tiene más competencia, hay un ecosistema más competido y Google se puede dar el lujo, por decirlo así, de ser un poco más tiquismiquis con el contenido que va a posicionar mejor. Por lo tanto, sí, definitivamente, ese contenido que ves muchas veces posicionando relativamente bien todavía en un mercado en Latinoamérica, va a ser contenido que aquí en España va a tener que hacer más para que se posicione mejor, y no solamente a nivel de enlaces, no es cosa solamente de popularidad, sino a nivel de calidad, a nivel de estructura del contenido, etcétera, de cómo conecta con lo que busca el usuario para poder sobresalir mejor, porque normalmente va a tener una competencia muchísimo más potente que va a tener ese mismo nivel que tú o mejor, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el esfuerzo de posicionamiento que va a llegar a necesitar va a depender mucho de tu competencia, contra quién estás posicionando. Sí, yo le digo random, aunque es una palabra un poco fea para esto, ¿eh? Pero, por ejemplo, me ha pasado en este último, ¿no? Tenemos un cliente que es un cliente que igual es un agregador, está en más de 100 países y nos ha pasado cosas como subidas en real estate, ¿de acuerdo? Real estate, que ya es un tema premium total. En Europa, subidas de medias de 20% de tráfico en los países, caídas de un 35% en LATAM, sudeste asiático mantenido. Tengo la misma calidad de contenido. Soy consciente que al final es un agregador, tiene el mismo problema en todos los países, partiendo de que no le gusta a Google, pero tengo todos los players que me dan el contenido en todos los países, prácticamente, excepto en algunos países de LATAM, que hay una serie de players que no dan su contenido, lo tenemos todo. Entonces, cuando digo que o realmente está tomando, ¿no? Y también una cosa que creo es que en este último update ha empezado a tomar valores geo, ¿no? del país o de la zona donde se tiene que consumir ese contenido que realmente antes no se tomaban en cuenta. No sé si has podido ver algo de este calibre. No, en el último update, literalmente solo está afectando a uno o dos clientes y no de forma tan extrema, y todavía no ha terminado, hay que esperar. No, hay que esperar, por eso me lo tengo. Normalmente siempre hay un shift inicial y hay otro al final. Entonces, hay que esperar a que termine, todavía cuidado que no ha terminado, ¿no? O por lo menos Google tampoco ha confirmado, y yo todavía veo variaciones en las posiciones, sobre todo en un sitio en particular, así que voy a esperar. ¿No? Yo honestamente no me sorprendería si Google comienza a tomar en cuenta un poco más señales específicas a la geografía, a la geolocalización, localizados a cada mercado, ¿no? Me parecería al fin y al cabo lógico que lo haga. Otra cuestión está en que sea realmente efectivo, ¿no? Esas señales que toman en cuenta locales, ¿no? Exacto, por ejemplo, mira, cosas que hemos visto, a ver qué opinas tú. En este último update, un cliente de informacional, noticias, tú imagínate, ¿no? ¿Cómo pedir el paro? Típico artículo, y por cada comunidad, dentro del mismo artículo, escribíamos la URL del sitio, si era necesario, si no, o lo que sea. Y el mismo artículo posicionaba perfecto. Lleva, pues, desde marzo posicionando top 2 para las búsquedas relacionadas. Con este último update que hemos visto que ha hecho Google, ha cogido un artículo de cómo pedir el paro por comunidad, ¿vale? Entonces, dependiendo de la comunidad con la que se hace la búsqueda, pone un artículo u otro. Cuando antes no era exactamente así. ¿No? Este tipo de búsquedas es lo que yo veo, ¿no? Que se está volviendo... Que cada vez más el SEO necesitas gente que conozca muy bien para lo que quieres posicionar. Y es muy local, ya no digo local como geo, sino cultural. Vamos a llamarlo zonas culturales diferentes. Realmente creo que están entrando las variables que por eso hace que cada update sea más largo, que necesiten muchos recálculos de muchas cosas para llegar a posicionar otra vez. Y entonces tenemos que tener muy claro, y yo eso lo empiezo mucho a hablar ya en los últimos 6 meses con los clientes, es, ¿realmente queréis jugar al SEO o no? Si queremos jugar al SEO, las reglas son estas. Pero no hay que darle toda esa formación porque a lo mejor, es que es mejor hacer las cosas bien y olvidarnos un poco del SEO, no lo sé,
Esto que lo digo en la agencia de SEO no está muy bien, pero realmente cuando vamos a clientes muy grandes, estrategias complejas, creo que hay que evaluar las cosas si realmente las compañías están preparadas a pensar en el SEO, porque esto de quiero ser el primero para todos es muy bonito y muy guay, pero esto implica muchas decisiones en cómo las compañías trabajan. No sé cómo. Totalmente. Yo definitivamente, yo creo que has comentado algo muy interesante, que es que quien escribe el contenido no puede ser simplemente contenido que esté bien estructurado, claro, sin errores gramaticales y tal, sino que tiene que ser un contenido. En inglés hay esta palabra que en español no sé cómo se traduciría específicamente, porque para mí creo que engloba muy bien todo eso. Comprehensive, que es completo, es a profundo, que realmente es un contenido que está creado por un experto en la materia. Entonces yo creo que eso hace totalmente la diferencia. Una cosa es contratar a un copywriter que puede ser nativo del mercado, que si estás en el mercado italiano, te contrata a un italiano, pero claro, si tú contratas a un italiano que es copywriter, que es escritor de profesión, pero que no tiene expertise en tu sector en particular, por más que tú le mandes las palabras clave y por más que tú le mandes un par de referencias de tu producto, de tu servicio, de lo que hace, nunca va a escribir de la misma forma que alguien que se dedica a hacer eso. Entonces yo creo que aquí cada vez más se hace importante para un montón de contenido, sobre todo el contenido más complejo, para servicios o productos más sofisticados o más técnicos, que tengas a una contraparte técnica o especialista para ese contenido que vaya a escribir. No es que, un ejemplo, no es que vaya a tener necesariamente a un ingeniero químico escribiendo en tu blog de tu empresa química, ¿no? Porque tiene que hacer otras cosas, pero sí que hay una contraparte de que el copywriter que se encarga del contenido tenga esa asesoría, tenga ese input, que le dé el contenido, por decirlo, la información en bruto, que el copywriter pueda desarrollar de una forma que sabe que va a estar más optimizada para la forma en la que busca el usuario, ¿no? Y la forma que lo necesita el usuario consumir para hacerlo más amigable y que tenga más eficacia esa información, ¿no? Es así, es prácticamente darle el formato necesario. Pero vamos, yo eso lo veo muy fácilmente porque yo, aparte de Orainty, de mi consultora SEO, en la que sí, es cierto, la mayoría de los clientes, te comentaba antes, que trabajamos son grandes, que tienen copywriters internos, que trabajan con los especialistas del producto que ofrece esa empresa en cada caso. En mi caso, yo también tengo un proyecto propio, particular, un side project que se llama Remoters, que es una web de trabajo remoto, no recursos remotos, que ofrecemos herramientas, una sección de trabajos gratuita donde cualquiera puede publicar y buscar trabajos remotos, de how-tos, de guías, etcétera. Bueno, no considero yo que sea realmente un tema necesariamente complejo, ¿no? Pero sí, nosotros trabajamos con copywriters para crear contenido al sitio y te lo digo, yo hago el brief. Te puedes imaginar el brief que hago siendo SEO, mira, queremos aquí tienes ejemplos, aquí tienes referencias, estos son los conceptos que vamos a tratar, estas son las temáticas, este es el outline directamente del contenido y se lo envío. Y te lo digo ahora mismo, nunca me han enviado un contenido que yo no haya tenido que cambiar, modificar, ampliar, profundizar, verificar. Yo, porque soy además, yo trabajo remotamente, ¿no? También, entonces yo experta, por decirlo así, de la materia, porque yo la vivo, siempre tengo algo más que añadir y tal, siempre, y además lo que yo usualmente hago para darle ese social proof y esa validación adicional de confianza al contenido, es pedir feedback en las redes sociales. Un ejemplo, voy a hacer una guía de las 10 cosas que hay que hacer para mejorar tu calidad de vida trabajando desde casa. Que no sé nada. ¿Qué es lo que vosotros que trabajáis remotamente estáis haciendo que veis que funciona bien? Ya, ¿no? O la guía para el mejor onboarding cuando va a contratar de forma remota a tu primeros teletrabajadores. ¿Cuáles son los do's and don'ts? ¿Qué es lo que os funciona mejor? Yo, aunque yo tenga mis ideas y yo especifico un buen outline, etcétera, al escritor que le pidió el contenido, no hay nada como pedir feedback a la comunidad que tiene la web, ¿no? Y te mandan ideas y te permite no solamente añadir social proof, sino
ir muchas veces incluyendo áreas o aspectos que tú ni siquiera tenías pensado que podían funcionar bien, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas es aplicable, imagínate, esto es trabajo remoto, no es ciencia necesariamente compleja, ¿no? Es algo, ¿sabes? Completo. Imagínate en otros sectores que es muchísimo más complejo, etcétera. Yo creo que es algo indispensable hoy en día eso, tener ese tipo de validación, ese tipo de verificación y de input de gente que realmente tiene el know-how, ¿no? Bueno. Aleida, mira, acabas de sacar un tema que era el siguiente que te iba a preguntar, pero también ya estamos sin tiempo, pero que me parece súper inteligente lo que acabas de decir. Es decir, y creo que no siempre nos gusta acabar, hemos empezado con todo esto de las entrevistas, y yo al final siempre digo que el SEO, pues estamos empezando a entenderlo de otra manera, ¿no? Y nos tiene que hacer pensar cosas, ¿no? Y creo que acabas de decir una cosa muy interesante. Yo, para imaginaros, estamos hablando del teletrabajo, de 10 cosas que ahora nos hemos visto todos a teletrabajar, aunque hoy esté en la oficina, pero ya estamos todos teletrabajando, ¿no? Y has dicho, voy a escribir un artículo, venga, ¿de qué? 10 cosas importantes, o cómo voy a hacer el onboard cuando estamos teletrabajando. A priori no parece tan complejo escribir sobre eso. Cualquier juntapalabras, que digo yo, podría escribir, pero que realmente no es así. No, el hecho de llegar a pensar en, vamos a hacer el social product, ¿no? ¿Qué opináis? Todos los que trabajáis, los que hace años que estáis así, ¿cuáles realmente son las 10 cosas que me van a hacer la vida más fácil para teletrabajar, lo que sea? Hostia, pues con una cosa tan tonta, ¿no? Bueno, tonta entre comillas, ¿no? Tan simple, pues tú imagínate cómo tengo que hacer yo para hacer un proyecto SEO de real estate en 50 países, cuando decimos que es calidad de contenido, ¿de acuerdo? ¿Qué es la calidad del contenido en una vivienda? No quiero que la contestemos, quiero dejarla en abierta, quiero que la gente la piense, ¿no? Pero si algo tan simple como 10 consejos para teletrabajar, acabamos de ver que puede llevar a ser tan complejo, pues imagínate cuál es el proceso de decisión de una persona que se tiene que mudar a otro país a vivir con toda su familia. No, pues yo creo que si somos capaces, no sé qué piensas tú, para terminar, de contestar esta pregunta, cómo la contestamos, cómo realmente podemos llegar a hacer un buen proyecto SEO. No sé qué opinas y aquí lo dejamos. Sí, a nivel de contenido yo creo que aparte de hacer un contenido relevante, atractivo, que sabemos que incluye los términos para los cuales queremos posicionar, que esa es la base, nuevamente, yo creo que estaría bien tener, y el propio Google publicó el año pasado el listado de preguntas que están relacionadas mucho con EAT, con EAT, esas preguntas que ellos prácticamente se hacen a ellos mismos o hacen los raters cuando van a validar o verificar las páginas de nuestros sitios, que tienen que ver con la experiencia, con la autoridad, con la confianza que dan esas webs, ¿no? Entonces, muchas veces son preguntas, ojo, que son subjetivas al fin y al cabo. Entonces, yo creo que ahí es muy importante hacer un ejercicio que va un poco más allá del típico SEO, sino de hacer validaciones y surveys con nuestros usuarios muchas veces, o tener esos usuarios de referencia, de confianza, con la que nosotros podemos hacer tests y validaciones de la calidad del contenido, porque nuevamente, tienes toda la razón, la calidad es subjetiva totalmente, ¿no? También desde un punto de vista del usuario al que nos estamos enfocando, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, esas entrevistas, esas preguntas que hace Google, yo las tengo como a modo de entrevistas, por decirlo así, lo tengo en un Google Sheets que lo comparto con clientes y cuando hay una actualización y veo que caen versus otras páginas que mejoran a su vez, hacer una comparación de esas páginas y de hacer un repaso de esas preguntas que tienen este enfoque o este objetivo de valorar este tipo de métricas, por decirlo así, más objetivas, y decir, ¿esto lo cumple o este no? ¿Quién es mejor? ¿O cuál es el gap existente? ¿Cómo puedes mejorar para satisfacer mejor este tipo de preguntas que Google se hace, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer ese ejercicio, esa validación, y al fin y al cabo, que una vez que el escritor termine de escribir ese contenido, hacer un repaso para él mismo y hacer, por decirlo así, un poco de peer review con otros compañeros y con alguien de tu audiencia también. ¿Este contenido te genera confianza? ¿Tú crees que este contenido es la referencia que tú le enviarías a tu madre o a tu hermano cuando buscas este tipo de información? ¿Tiene errores
muy obvios o carencias de contenido o hay algo que no quede claro. Preguntas de este tipo que tienen muchísimo más que ver con usabilidad y experiencia de Tal usuario, cual. Ujú. netamente de búsqueda, ¿no? Pero aquí, mira, acabas de decir una palabra que yo lo he usado a veces con clientes y me han dicho, tú estás loco. Como el Google, no Google, el SEO subjetivo. Yo lo he dicho muchas veces eso. Es decir, al final el SEO es un algoritmo que alguien está pensando, que le pone, cada vez es un algoritmo más complejo porque ya no es solo técnico, hay muchas cosas de detalle. Y sí, es subjetivo al final el SEO, ¿no? Al final lo que puede funcionar, y muchas veces es parte de esa subjetividad, es lo que tiene que ver en los diferentes updates, ¿no? Que a veces te da y a veces te quita siguiendo la misma línea, porque a lo mejor tenía una variable que estaba un poco sobrevalorada y le daba un pelín extra de subjetividad. Así que nada, Aleida, un placer haberte tenido contigo, que hayas hablado tan abiertamente. Creo que hemos hablado para que nos entienda todo el mundo, ¿no? Y al final creo que el SEO es una cosa que es si tú quieres jugar a ello, tienes que realmente creértelo y como consecuencia tienes que montar una estructura que te permita realmente trabajarlo bien, porque si no, es complejo. Totalmente, totalmente. Tiene que tener una buena base, una buena arquitectura web, una buena estructura, rastreable, indexable. Esa es la base de todo, definitivamente. Aleida, muchas gracias, un placer y nada, espero que hablemos otro día. Seguro que nos veremos cuando podamos movernos. No, muchas gracias a ti. Venga, muchas gracias, hasta luego, adiós.